Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante periodo de la monarquía romana, la etapa más antigua de la historia de Roma y, en muchos aspectos, la más misteriosa. La información que tenemos sobre esta época proviene principalmente de las leyendas que, aunque no deben tomarse de manera literal, nos ayudan a entender cómo los romanos concebían sus orígenes y la importancia de los valores que marcaron su sociedad. Según la tradición, Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C., y su primer rey fue Rómulo. ¿Cómo llegó Rómulo a convertirse en el fundador de esta legendaria ciudad? Aquí entra en juego una de las historias más famosas de la antigüedad. Se dice que todo comenzó con Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, quien fundó la ciudad de Alba Longa cerca del río Tíber. Con el tiempo, esta ciudad sería gobernada por los descendientes de Ascanio, entre ellos Numitor, quien fue destronado por su hermano Amulio. Para asegurarse de que Numitor no tuviera herederos, Amulio condenó a su hija, Rea Silvia, a ser sacerdotisa de la diosa Vesta, obligándola a permanecer virgen. Sin embargo, según la leyenda, Marte, el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a dos gemelos, Rómulo y Remo. Cuando nacieron, Amulio ordenó que los niños fueran arrojados al río Tíber en una canasta. Pero el destino les tenía preparado otro camino. La canasta encalló cerca de las famosas 7 colinas de Roma. En ese lugar, una loba, conocida como Luperca, los encontró y los amamantó en su guarida del Monte Palatino. Más tarde, un pastor los rescató y, junto con su esposa, los criaron como si fueran sus propios hijos. Ya adultos, Rómulo y Remo regresaron a Alba Longa, derrocaron a Amulio y devolvieron el trono a su abuelo Numitor. Luego, decidieron fundar una nueva ciudad en el lugar donde habían sido amamantados por la loba. Pero el final de esta historia es tan trágico como legendario. Rómulo mató a Remo. La leyenda nos dice que la causa de este fratricidio fue la violación de los muros de la ciudad, considerados sagrados. Aunque estos muros ni siquiera estaban construidos en ese momento, el relato refleja la importancia que los romanos atribuían a la seguridad y la inviolabilidad de su ciudad. Es importante destacar que, en esta etapa de la historia de Roma, lo mágico se entrelaza con lo real. Las leyendas son relatos que mezclan lo divino, lo simbólico y lo histórico, y aunque no debemos interpretarlos literalmente, nos ofrecen una ventana a los valores, las creencias y la mentalidad de los primeros romanos. A medida que avancemos en esta clase, veremos cómo estas tradiciones marcaron las bases de lo que luego se convertiría en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Vamos a ver ahora las clases sociales en la monarquía romana. En la monarquía romana, las clases sociales jugaron un papel crucial en la organización de la sociedad. Aunque esta época está rodeada de mitos y tradiciones, las divisiones sociales comenzaron a tomar forma y a definir las relaciones políticas y económicas dentro de la ciudad. En la cima de esta estructura social encontramos a los patricios, quienes, según la tradición, eran los descendientes directos de los fundadores de Roma. Estos fundadores habrían sido los primeros senadores, dándoles a sus descendientes un lugar privilegiado tanto en lo político como en lo económico. Como clase dominante, los patricios disfrutaban de todos los derechos políticos, y conservaban también todas las facultades privadas, lo que les permitía influir en las decisiones de gobierno y en la economía de la ciudad. En resumen, constituían una aristocracia poderosa que controlaba el destino de Roma durante la monarquía. Por otro lado, estaban los plebeyos, quienes representaban a todos los ciudadanos romanos que no eran patricios. Esta clase social, aunque más numerosa, tenía una posición menos privilegiada. Los plebeyos lograron disfrutar de ciertos derechos privados, como el jus commerci, que les permitía realizar actividades comerciales y poseer bienes. Sin embargo, al inicio de la monarquía, los plebeyos no tenían acceso a los derechos públicos, lo que significaba que no podían participar en las decisiones políticas ni ocupar cargos importantes en el gobierno. Esta división entre patricios y plebeyos marcó profundamente la dinámica social y política de Roma durante la monarquía y sentó las bases para futuros conflictos y reformas en épocas posteriores. Vamos a ver ahora los órganos de gobierno en la monarquía romana.
Durante la monarquía romana, el gobierno se organizó en torno a tres principales órdenes de gobierno que reflejaban la estructura jerárquica y religiosa de la sociedad. En primer lugar, encontramos al rey. Rómulo, como primer rey, estableció un precedente al concentrar todas las funciones estatales. Así, el rey se convirtió en el jefe supremo de la ciudad y del ejército. Además, era quien representaba a Roma en sus relaciones exteriores, declaraba la iniciación y fin de las guerras, y ejercía como máxima autoridad judicial. El carácter del rey era sagrado y su cargo vitalicio. Cabe destacar que el monarca no estaba obligado a responder por sus actos, es decir, era irresponsable jurídicamente hablando. Esta figura centralizada marcó profundamente el carácter de la monarquía romana. En segundo lugar, encontramos al Senado. El rey contaba con el apoyo del Senado, un consejo compuesto por 99 miembros, todos ellos patricios. El Senado no era un órgano de decisión independiente, más bien, su función principal era asesorar al rey en los asuntos que él decidiera presentarles. Las decisiones del Senado, conocidas como senadoconsultos, no eran vinculantes para el monarca. Además, el Senado siempre era presidido por el rey, reforzando la supremacía de su figura en todos los ámbitos. Finalmente, encontramos a la Asamblea Popular. La Asamblea Popular tenía un rol mucho más limitado. Se reunía solo 2 veces al año y no tenía funciones políticas relevantes. Su propósito principal se centraba en cuestiones relacionadas con las normas morales y asuntos familiares dentro de la sociedad romana. Además de estos 3 órdenes de gobierno, los colegios sacerdotales tuvieron una influencia significativa en la vida política y jurídica de la época, ya que el colegio de los pontífices era clave en la interpretación de las normas jurídicas, que estaban profundamente influenciadas por la religión. El colegio de los augures tenía un rol político importante porque los augurios, o señales divinas, eran consultados antes de tomar decisiones gubernamentales, y el colegio de los feciales era relevante en las relaciones internacionales, asesorando sobre acuerdos o declaraciones de guerra. En conjunto, estos órganos de gobierno y colegios sacerdotales delinearon el funcionamiento político y social de la monarquía romana, destacando la íntima conexión entre la religión y el poder en esta etapa histórica. Vamos a hablar ahora sobre los comicios curiados. En la época de la monarquía romana, una de las instituciones fundamentales era la Asamblea General, conocida como los comicios curiados, cuya organización se atribuye al propio Rómulo. Según la tradición, Rómulo dividió a la población en 3 tribus principales, basándose en los grupos étnicos que componían Roma en ese momento. Es así, que en primer lugar encontramos a los latinos. En segundo lugar, a los sabinos. Y finalmente, a los etruscos. Cada una de estas tribus se subdividió en 10 curias, formando un total de 30 curias, que a su vez constituyeron la base de esta Asamblea General. Aunque no conocemos en detalle las funciones de esta asamblea durante el periodo primitivo, sabemos que se reunía únicamente 2 veces al año. Su rol no era político, sino más bien social y moral, centrándose en el control de las normas morales de la sociedad y en cuestiones familiares. Esto refleja que, en esta etapa temprana de la monarquía, los comicios curiados no tenían un impacto significativo en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, a pesar de su función limitada, esta asamblea sentó las bases para el desarrollo de futuras instituciones políticas romanas, como los comicios centuriados en la República. Vamos a hablar ahora sobre la familia en la monarquía romana. En la época de la monarquía romana, la familia era una de las instituciones más importantes, y su organización reflejaba los valores fundamentales de la sociedad romana. En el centro de la familia se encontraba el pater familias, quien era el jefe absoluto y ejercía una autoridad casi ilimitada sobre todos los miembros del grupo familiar. Sus funciones eran variadas y de gran alcance. Por un lado, era el juez de la familia, resolviendo disputas tanto entre los miembros de la familia como con terceros. Por otro lado, era el sacerdote de la familia, liderando el culto familiar, que tenía una gran importancia en la vida espiritual y religiosa de la época. Y fundamentalmente, era el propietario de los bienes familiares. Es decir, que era el único dueño de la vida y los bienes de la familia. Esto incluía el poder de decidir sobre la libertad o incluso la vida de los integrantes. Esta estructura muestra que la familia no era simplemente un grupo doméstico, era, más bien, una unidad con objetivos que trascendían lo privado.
La autoridad del pater familias aseguraba un orden jerárquico que reflejaba la organización política y social de Roma en esta etapa primitiva. La familia en la monarquía romana era, en esencia, un microcosmos de la sociedad romana, donde la autoridad y el deber se combinaban para mantener la estabilidad y continuidad del grupo. A medida que avancemos en el estudio de las siguientes etapas históricas, veremos cómo esta estructura familiar influyó en la construcción de instituciones más amplias y complejas dentro del sistema romano. Y para finalizar esta clase, vamos a ver cuáles fueron las principales fuentes del derecho durante la época de la monarquía romana. Como ya lo dijimos, durante la época de la monarquía romana, el derecho se encontraba en una etapa primitiva y profundamente influenciada por las tradiciones. En este escenario, debemos destacar que la principal fuente del derecho era la costumbre, conocida como mos maiorum, que podemos entender como los hábitos y prácticas transmitidos de generación en generación por los mayores. Estas costumbres representaban el núcleo normativo de la sociedad, y regulaban tanto la vida pública como la privada. Ahora bien, para que una práctica adquiriera el carácter de costumbre, era necesario que se cumplieran dos elementos esenciales: un elemento objetivo, que implica la repetición constante de una conducta dentro de una comunidad, y un elemento subjetivo, que refleja la convicción de la colectividad sobre la obligatoriedad jurídica de esa práctica. Por otro lado, también se mencionan las llamadas leyes regias, normas atribuidas a los reyes. Aunque no contamos con registros directos de estas leyes, se presume que eran disposiciones emitidas por los monarcas para responder a las necesidades específicas de su tiempo. Estas leyes, junto con las costumbres, conformaban el marco jurídico en el que se desarrollaban las relaciones sociales y políticas de la época. En cuanto a la práctica jurídica, es importante señalar que todos los actos se reducían a los derechos que podían ejercer los ciudadanos. Las acciones judiciales solo podían iniciarse entre ciudadanos romanos, y quienes no lo eran quedaban excluidos de esta protección. La asesoría legal estaba en manos de los pontífices, quienes interpretaban y aplicaban las normas basándose en su conocimiento religioso y jurídico. En este sistema, los patricios gozaban de un acceso privilegiado a la justicia, mientras que los plebeyos enfrentaban numerosas limitaciones. Este desequilibrio se reflejaba en que las acciones judiciales eran iniciadas, en su mayoría, por los patricios contra los plebeyos, perpetuando una dinámica de poder desigual. Además, no existía el concepto de representación en los actos jurídicos. Solo aquellos que eran sui iuris, es decir, personas que no estaban bajo la autoridad de un pater familias, podían iniciar acciones judiciales. El procedimiento judicial era estrictamente oral y requería el uso de términos sacramentales. Este ritualismo era fundamental. Si no se respetaba la fórmula exacta, la acción era rechazada, lo que subraya el carácter formalista del derecho en esta etapa. En resumen, el derecho de la monarquía romana refleja una sociedad profundamente influenciada por la tradición y estructurada en torno a privilegios y exclusiones. Aunque rudimentario, sentó las bases para el desarrollo de un sistema jurídico más complejo en las etapas posteriores. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.